Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Muy buenas noches. Quiero agradecer al Señor esta noche por darnos esta nueva oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo lo ha pasado durante esta semana laboral? Espero que bien, ¿no? Y que usted pues pueda tomar este espacio del fin de semana como el mejor momento para compartir con su familia, descansar y a la misma vez compartir su tiempo con una de las mejores actividades, por no decirla la mejor, y es dedicar parte de este tiempo del fin de semana a buscar la comunión con Dios, o sea, acercarnos un poco más a Dios. Cada día la humanidad se aleja de una manera agigantada. Así es que espero que usted haya tenido una semana laboral buena, y si no fue así, pues esperamos que esta nueva que se aproxima y que Dios nos dé la vida pueda superarse aquellas metas que en esta semana no se pudieron cumplir. Así es que tenga usted muy buenas noches. Usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9, que se transmite a través de diferentes repetidoras de cable, que nace acá en el centro de la ciudad de La Unión, acá, en la cabecera departamental del Golfo de Fonseca, desde El Salvador. Así que un saludo para usted que nos sintoniza también a la distancia. Recuerde usted, hermano salvadoreño, que se fue hace muchos años y quizás no ha regresado por acá, que el Señor le bendiga a toda la comunidad salvadoreña, centroamericana, que por razones que todos sabemos tienen que abandonar su tierra y buscar un horizonte diferente para poder lograr aquellas metas económicas que quizás en nuestro país son bien difíciles de alcanzar. Pero el Señor ha sido bueno, le ha dado a usted esa oportunidad para que usted quizás pueda tener un empleo diferente fuera de nuestro país. Así que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven en las diferentes islas. Bendiciones a toda la comunidad, a todo el pueblo que nos sintoniza en las diferentes islas del Golfo de Fonseca. Así que bendiciones para mis hermanos también en la zona que tenemos ahí con Honduras. Que el Señor bendiga también a toda esa comunidad hondureña. Quiero esta noche, hermanos, hablar sobre el primer año, sobre la vida de Cristo, sobre la vida de Jesús, las diferentes oposiciones que el Señor tuvo para poder desarrollar su ministerio, y cómo en el inicio de la más hermosa profecía revelada, y era la presencia del Mesías Redentor a un pueblo que le esperaba y a un pueblo que ya había perdido todo tipo de esperanza.
quiero compartir con ustedes una oración y poner en las manos de Dios este programa. Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga ahora tu reino, Señor, y hágase su voluntad. Quiero agradecerte por esta oportunidad que tú nos concedes, que tú nos regalas. Gracias por este medio que hoy nos permite poder llevar este programa a los hogares unionenses. Muchas gracias. Te pedimos la cobertura, el respaldo para esta empresa, a quienes hacen posible que esta señal, Señor, pueda difundirse. En el nombre de Jesús, te agradecemos porque tus misericordias, Señor, cada día son visibles en nuestras vidas, en nuestros amigos, en nuestra nación. Muchas gracias, porque eres bueno, porque es para siempre tu bondad. A ti todo reconocimiento, porque eres nombre sobre todo nombre. Pues tu palabra dice, Señor, que tú eres Señor de los vivos y de los muertos. Permite que a través de tu palabra podamos conocer cada día el misterio más grande, la venida del Hijo del Hombre a la tierra, su ministerio, la revelación, Señor, que hoy se mantiene en el corazón de aquellos que hemos creído en ti. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Señor. Oh Dios bueno, santo eres tú, digno eres tú. Oh Dios maravilloso, tu nombre es glorificado. Bendice a la audiencia del Canal 9, aquellos que nos permiten entrar a la intimidad de su hogar. También, Señor, a quienes a través de las diferentes plataformas nos sintonizan y nos escuchan. En el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, a ti te lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Queremos esta noche hablar sobre el inicio del ministerio del Señor. Para eso vamos a tomar como fuente el Evangelio según San Lucas y vamos a tomar el capítulo 4 para hablar sobre el misterio de la profecía más grande de toda la Biblia, y era la venida del Mesías esperado por una parte de la población israelí, y también había perdido esta profecía el anhelo, el entusiasmo de una gran parte del pueblo de Israel. Dice el pasaje que tomaremos, y es el pasaje de Lucas, capítulo 4, versículo 14, tomaré para hacer esta introducción sobre este pasaje tan revelador de las Escrituras. Y Jesús vino en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró en una de las sinagogas, conforme a la costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo sido abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar el año libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. Y enrolló el libro, lo dio él mismo y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Se había cumplido la más grande profecía, y era el anuncio de la venida del Mesías, del enviado de Dios para liberar a su pueblo. Su pueblo que había permanecido durante muchos siglos bajo diferentes imperios, en esclavitud. Pudiéramos decir que el pueblo de Israel había permanecido bajo el yugo, esclavitud, de las diferentes potencias que a medida del tiempo se habían venido desarrollando. Cabe mencionar que habían sido esclavos en Egipto, en Babilonia, y tenían diferentes gobiernos opresores a quienes ellos pagaban impuestos y tributos por una relativa paz que algunos gobiernos de aquella época les permitían. También, como se da en el caso de la historia de los jueces, dice de que diferentes fuerzas militares, diferentes grupos mercenarios de aquella época, también oprimían a este pueblo, como los amonitas, los amalecitas, los caldeos. Dice que hacían también de este pueblo un escarnio. De hecho, Éxodo registra que
la forma en la que Dios se revela a Moisés es recordándole que él ha escuchado el clamor de su pueblo. Clamor que se había generado por el yugo que el faraón había cargado sobre el pueblo. Todo este dato nos da la revelación de que este pueblo sí realmente necesitaba un libertador, un Mesías, un enviado. Pero como dice la carta a los Corintios, que Dios, de lo más vil del sistema pecaminoso del mundo pobre, del mundo desprotegido, refiriéndose a las personas más débiles, también Dios ha elegido para avergonzar a los sabios. Pero esto también tiene diferentes consecuencias cuando uno ve que el pueblo de Israel, teniendo tantas necesidades de libertad económica, material, de libertad de independencia, también la Biblia nos revela a través de Oseas, el profeta Oseas, que a medida este pueblo iba desarrollándose como nación, iba creciendo, el abandono de ellos a Dios fue de verdad indescribible, porque hay una mezcla de desbalance en el pueblo de Israel, en sus costumbres. Y si hablamos de las normas divinas, el pueblo había perdido toda eficacia. O sea, para lo cual Dios les había llamado como nación, como lente rector de los pueblos, a ser ejemplo, esto se había perdido. A tal grado que Dios tuvo que enviar profetas para recordarles que su comportamiento les iba a llevar a una esclavitud, que iban a desear volver a sus primeros días. Esto llevó a Israel a perder toda gloria, toda honra. Fue sometido a niveles de disciplina extrema, a filtros teológicos muy profundos, a tal grado que el profeta Jeremías da una reseña histórica de cómo eran aquellos días a través de su libro Lamentaciones. Hace una descripción del panorama asolador. Tan asolador era el panorama que había cesado toda clase de alegría en el pueblo. El escarnio al cual habían sido sometidos por ser desleal, por no creer en Dios, por ser incrédulos, fue terrible, muy terrible. Este pueblo vivió esta dura experiencia. Eso permitió que vivieran casi un siglo en Babilonia. Sus costumbres, sus ideas, su forma de vivir fueron también parte de la influencia que les llevó a tener un abandono a tal grado que todos sabemos
que hay un periodo de silencio profético entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Pues es en ese periodo, es en ese momento de falta de hombres como Jeremías, como Isaías, que habían estado un buen rato atrás recortando a Israel su dependencia de Dios y que volvieran a Dios. Pues es en ese proceso del tiempo que hay una forma en la cual debemos también de vernos nosotros, y es esa revelación sobrenatural sobre Dios. Si es tan real como nosotros decimos, o se ha convertido como parte del folclore, del entusiasmo, de la dinámica de la vida misma, o se ha convertido más que en un modelo religioso, pero no en una convicción realmente de Dios. Pues es en ese periodo de mucho silencio en el cual Israel va a tener un desbalance tremendo. Es en la cautividad que surgen las sinagogas, porque no hay momento para poder ir al templo de Jerusalén, pues está destruido, saqueado. No hay tanto desbalance que esto provoca que los samaritanos adopten la idea de que el monte Gerizim, donde Moisés había tenido la bendición de recibir como un acto único, escuchar la voz de Dios, recibir las normas para la vida de los hombres, la forma en la que se iba a balancear la vida cotidiana, para ser el ser humano que Dios había diseñado, pero que por razones de desobediencia del primer hombre se había perdido. Pero que Dios, en su gran misericordia, traza el plan de acomodar al hombre caído, al hombre pecador, de acomodarlo en un ambiente para que el hombre no viva desamparado y que tenga un Señor, un Dios que le ama. Su Padre, su Creador le ama. Y tiene un plan y nos da su ley, su precepto, sus normas, para que de esa manera pudiéramos acercarnos a Él, recuperar parte del plan original que Dios había trazado con Adán. En ese periodo de desbalance, como digo, surgen las sinagogas. Y dice que vino a Nazaret, verso 16, donde estaba o donde se había criado en el día de reposo, y entró en la sinagoga. Ya este periodo de tiempo donde se han proliferado las sinagogas por todo Israel, ya no solamente tienen el templo, sino que hay un crecimiento de la población, de los beneficios, de las normas del rey, y también hay un crecimiento de la sinagoga. Y ahora hay una sinagoga en un lugar bastante lejos, bastante olvidado, pero hay una sinagoga como es Nazaret, y en esta sinagoga le invitan a leer el libro, le dan el rollo. Es en ese periodo de silencio donde hay falta de profetas, donde se da un desbalance de fe tremendo, porque así como en el libro de Nehemías o en el libro de Esther, como en el libro de Esther se nos proporciona
esa fe terrible, fuerte de Mardoqueo, de saber de que habrá salvación, habrá redención, habrá un momento en el cual Dios actuará. Respiro y salvación vendrá de cualquier lugar. Pues eso exactamente es lo que aquí se había perdido. El pueblo ha perdido toda esperanza y tiene un desbalance sociológico tremendo. Es importante ver esta parte de cómo el alto crecimiento de la sociedad, de los bienes materiales, pueden llevar a una persona no a negar a Dios, sino a descubrir qué tipo de persona es. No todas las personas actúan de la misma manera cuando son pobres que cuando tienen bienes materiales. Hay un desbalance en sus convicciones y uno puede verlo. Uno lo sabe. Bueno, un ejemplo es de toda la gente. La gran parte de los salvadoreños se marcha temeroso de Dios. Se marcha creyendo en Dios. Hasta bien melancólicos espirituales. Pero a medida pasa el tiempo en tierras norteamericanas y van adquiriendo algunos medios básicos, algunas cosas materiales que era imposible en su estado familiar antiguo que lo hubiesen obtenido, pero hoy su vida se ve influenciada por mayores ocupaciones materiales, por mayor tiempo de las cosas que alejan al hombre de Dios, y esto va produciendo un desbalance, un enfriamiento en aquel supuesto hipotético cristiano que se marchó, que termina enredado en los vicios, termina destruido, no financieramente porque su prosperidad es visible, ha alcanzado obtener algunos beneficios materiales que no los tenía antes, pero que su comportamiento humilde a la hora de creer en Dios ya no es el mismo. Ahora actúa con mayor arrogancia, tiene ahora más influencia financiera y eso le permite a él hablar desde otra perspectiva alejada de Dios. Ese es un ejemplo que está allí, lo vivimos con las personas que conocimos, que eran predicadores, personas que estaban dedicadas al servicio en las congregaciones de sus pueblos, pero que al llegar allá se pierden. Pues en ese periodo de desbalance, en ese periodo de silencio, surgieron las sinagogas, surgieron las fuerzas políticas de Israel más reconocidas hasta el día de hoy. Los saduceos, que no creían en Dios o no creían en la resurrección, y los fariseos, que tenían una enseñanza mucho más ortodoxa, más fuerte que los saduceos, que creían en la resurrección, se convirtieron en las dos fuerzas sociales más respetadas en todo el pueblo. Pero no solamente habían ellos, no solamente estaban ellos, habían otros grupos que ostentaban liderar al pueblo, ostentaban dirigir a la sociedad por un camino diferente. Otros, como los judíos que decidieron irse a vivir a las cuevas del Qumrán,
determinaron apartarse porque consideraban que la sociedad judía en ese momento estaba tan contaminada. Es que era un desbalance tremendo, a tal grado que dentro de esta sociedad judía, aparte de los grupos que viven en las cuevas del Qumran, de los celotes, de los cananistas, de los seguidores galileos, de los que tenían levantamientos, de los fariseos, de los saduceos, habían parte del pueblo que estaba mezclado de una manera tan pagana que uno lo puede ver a través de la Escritura, a tal grado que el pueblo en este momento tiene 4 gobernantes distintos. Tiene a un rey que no pertenece a la línea judía, normativa que estaba en la Escritura, en la ley de Dios, que no tenía que gobernar nadie que fuera extranjero. Pero para esa época, después del cautiverio de Babilonia, se había perdido el rumbo de la nación que a través del profeta Jeremías nos cuenta el anhelo de ellos, de que Dios interviniera en Lamentaciones. Lo vemos en el libro de Daniel, del anhelo del profeta Daniel. Hay hasta una oración que conmueve, porque Daniel está pidiendo perdón, no solo por él, sino por el pueblo, por sus padres, por sus líderes, por sus ancianos, porque perdieron el rumbo. Pero en la época de Jesús el pueblo está totalmente apartado, está dividido, está desbalanceado en sus conductas religiosas, en su forma de creer. Y el pueblo en este momento tiene una mezcla de creencias tremendas, que no es que lo acercan a Dios, lo han venido alejando de Dios. Y cuando este pueblo escucha a Jesús, es interesante este relato de Lucas, porque ya ha transcurrido un buen tiempo desde el bautismo de Jesús hasta este momento que Lucas nos relata en su capítulo 4. Ya ha transcurrido un buen espacio de tiempo en el cual, según el verso 14, ya ha habido un mover social sobre la fama de Jesús que es indetenible. Dice el versículo 14: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, ya ha pasado un buen tiempo en el cual el maestro acá ha realizado evidencias contundentes que el tiempo profético de la venida del Mesías Redentor ha llegado, a tal grado que el nacimiento de Jesús es evidenciado por la investigación científica de aquellos hombres que llegan ante Herodes para preguntarle dónde ha nacido el rey. Herodes, que no tiene ni el más mínimo conocimiento, y si lo tiene, no tiene ni el más mínimo importancia para él. Esto demuestra el desbalance que había en el pueblo. La máxima autoridad, que era el rey, no tenía ni ideas de la profecía, y si las tenía,
estaba en lo más alejado de su pensamiento. No tenía ningún valor. Por el otro lado, por el otro extremo, las pocas personas que la Biblia nos va a contar de que están a la espera de la profecía que ha de manifestarse, trazada desde el libro de Génesis hasta el último profeta, antes del cautiverio, hasta ese momento las profecías apuntan que vendrá el Mesías, aparecerá, como lo dice el profeta Zacarías, como lo había venido contando el profeta Habacuc, Amós, Oseas, el profeta Malaquías, ha venido relatando a través de los profetas como el profeta Jeremías, el profeta Isaías, que es famoso por el contenido del Mesías, redentor, del varón de dolores, es famosísimo. Pero en este momento es un desbalance sobre la espera del Mesías, de que el rey dice, ¿cuál rey? Si el único rey que hay soy yo. No, dijeron los científicos, aquí todas las profecías y todos los números matemáticos apuntan a que esta es la fecha que debe de nacer, y apunta que es en la tierra de Galilea. Herodes mandó a llamar a los ancianos, y los ancianos que tenían el conocimiento escritural, pues le respondieron que el profeta decía que en Belén, que el profeta Miqueas decía que era en Belén, que había de nacer. Oh, dijo Herodes, entonces es cierto, sí, allí observemos la conducta de la sociedad. Ese no es un dato menor, ese no es un dato meramente de pasón, esa es una forma de contarnos la Biblia de cómo está la sociedad, de cómo estaba la parte del rey. Aunque tenía algún conocimiento de su comarca de Galilea, pero vea usted, la esperanza puesta en la aparición del Mesías, no había ningún valor para el rey. Por el otro extremo, en el templo, se guardaban los ancianos esperando anhelosamente la profecía del Mesías Redentor que traería libertad al pueblo. Llegó el momento de la profecía. Llegó el momento de la presentación del niño, y todos sabemos cómo estos ancianos, según el relato de los evangelios, dan muestra que había una parte del pueblo humilde, del pueblo necesitado, del pueblo que creía realmente en Dios, los que sostenían la esperanza. Desconozco cómo está su fe, yo no puedo saber cómo está, ni usted puede saber cómo está la mía. ¿Cómo es la condición de creer en Dios para usted? ¿Cómo es? ¿Puede desbalancear su fe según los movimientos sociológicos del tiempo, del cambio político de algún pueblo? ¿Qué cree usted? ¿Cómo es su creencia en Dios? ¿Puede mover, puede desbalancear los bienes materiales tu fe? Porque yo presenté pequeños ejemplos de personas que del país se marchan creyendo en Dios, pero allá lo que creen es en los vicios, en un mundo de perdición total. Pierden a su familia, sus hijos, no les interesa. Pero como dice alguien por ahí, aquí se fueron hablando hasta en lengua, dicen ellos, ¿verdad? Yo pongo en tela de duda todas esas prácticas, pero vamos a creer que estas personas hablaban. Pero yo firmemente acepto que no es cierto, ¿verdad? Son emociones y que en la mayoría de los casos, pues, no es verdad lo que dicen. Pero
Acá hay un desbalance tal que Herodes no sabe. Pero en el templo sí, los ancianos están a la expectativa. Y en la entrada de Jericó, según el relato de Lucas, en la entrada de Jericó, Bartimeo, que no tenía una vista física, era un mendigo que pedía limosna, que no podía ver físicamente quién era el Mesías, pero que su corazón, la revelación de Dios, de su presencia, de su deidad, de su naturaleza, es evidente en el corazón que ha sido llamado eficazmente por Dios. Nuestra fe no debe de ser, no debe de practicarse por actos meramente materiales. O sea, nuestra fe no es un resultado de lo que vemos. La fe es un regalo de Dios. Es una convicción sobrenatural en el corazón de quienes Dios ha sellado con su Espíritu. Los ha sellado. Los ha sellado con su Espíritu. Por ese lado, Bartimeo, que no tenía una experticia documental, como lo tenían los ancianos que servían a Herodes. Pero si usted nota también esta parte acá, me detengo porque por lo menos a mí me interesa que nosotros sí conozcamos y que tengamos fuerte convicción en lo que las Escrituras nos relatan. Que la palabra de Dios sea la única base y la única fuente inerrante de la absoluta verdad. O sea, está plasmado aquí la verdad. Pero ustedes pueden ver ahí que los ancianos que conocían las Escrituras ni tan siquiera se molestan en ir a conocer dónde es con los hombres que han llegado a preguntar dónde realmente acompañarlos para ir a conocer. No fue así, ni tan siquiera se molestaron. A pesar de que están dando una información profética, porque las personas pueden tener una información como la gente de hoy, ¿no? La gente tiene una información de Cristo. Si hasta los deportistas se persignan, pero ellos ni saben lo que hacen la mayoría de ellos, ¿verdad? No saben. Es una información como pequeños robots. La gente tiene una información, pero no tiene una revelación de Dios, mucho menos una convicción de Dios. Si no, no estuvieran los vicios disparados, ¿no? El consumo de alcohol, de tabaco, las drogas y la distracción en las diferentes actividades nocturnas del Salvador está llevando al caos a la juventud y a toda la sociedad que dice conocer a Dios. Bueno, en Semana Santa usted vieron las calles, ¿no? Esa misma gente que participa en su mayoría de esos rituales es la que se emborracha en la noche. Esa misma juventud es la que está en altos consumos de vicios, de drogadicción. Porque ellos tienen una información y ya viene diciembre, la gente pone algunas estampas, figuras, y hacen en honor al niño, dicen ellos, pero esa es una información plástica, sin convicción, sin fe. Es una información llana y vacía, porque ellos sabían de la venida del Mesías, sabían, y lo que Cristo va a presentar acá es extraordinario. Si el 14 dice que era indetenible su fama, porque los milagros que Jesús había comenzado a hacer eran extraordinarios. Y en ese momento decidió visitar su tierra
donde se había crecido, porque Jesús nació en Belén, como lo decía el profeta Miqueas. Trataré de buscar el profeta Miqueas, me parece que es Miqueas o si no es Habacuc, Miqueas. Donde dice el profeta Miqueas que nacería en Belén. Vamos a ver si lo encuentro, si no, lo dejamos para otro día. Pero el profeta ha dicho que nacería en Belén. Y la gente tiene esa información. Tenía la información de que Jesús nacería, que vendría el Mesías. Pero no tenía una convicción porque el desbalance religioso, sociológico, había asesinado la esperanza de su redención, de su Mesías anunciado, de su libertador. Ya había una fe literalmente muerta y una ceguera increíble. Pero ya hablé de los otros extremos. Dice la Escritura que Jesús introducía a la ciudad de Jericó para conversar con Zaqueo. Lo dice Lucas, y mientras llegaba al lugar, comenzó un hombre a gritar. La narrativa bíblica, ¿quién va ahí? Jesús de Nazaret. Digo Bartimeo, ¿quién? Jesús de Nazaret va por ahí. No puede ser posible, el Mesías por estos lados. Si no miraban, su fama era indetenible. La convicción, la revelación que Dios había dado a Bartimeo de su enviado, del Mesías, era sobrenatural. Por eso es que es imposible que por los medios propios se pueda alcanzar esta revelación. Esto la produce Dios. La da el Señor. Por eso es que los que reciben esta revelación se van de aquí cristianos para otros países y allá llegan a levantar obras, a predicar el Evangelio, porque es algo que Dios les dio, un regalo que tiene un valor espiritual. Bartimeo comenzó a gritar: Hijo de David. Esta es una connotación mesiánica. Eso no puede ser posible, que se le esté dando a un hombre una atribución de semejantes calibres. Eso merecía la muerte, pero curiosamente la gente ha perdido ese celo, no tiene ese conocimiento de convicción revelador, dejan pasar por alto lo que Bartimeo grita, y Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y preguntó: ¿quién grita por ahí? Un ciego. Tráiganlo. Y decía a lo lejos: Hijo de David, o sea, el ungido de Dios. Apareció el libertador. Llegó el Mesías. Ten misericordia de mí. Bartimeo, ciego, supo que quien estaba entrando a la ciudad era el enviado de Dios. Esa es una convicción extraordinaria. Pero así como Bartimeo, la inmensa mayoría del pueblo, como lo describe Lucas en este documento tan maravilloso como es su libro, documento que vale la sangre de los mártires de la iglesia primitiva, vale milímetro de cada vida de los hombres que con honor brindaron, con su lealtad, toda su vida a Dios. Dios los había convencido. Su revelación era increíble, y dice Lucas que vino a Nazaret, donde se había criado. Jesús se crió en Nazaret. Y estando allí, en el día de reposo, como todo buen judío
como todo buen ciudadano, como todo creyente en Dios, como todo adorador, se fue el día de reposo a la sinagoga, donde está la mayoría de los hombres de la ciudad. Y estando allí, todos ellos lo conocían. Ahí estaban sus amigos de infancia. Ahí estaban sus compañeros de trabajo de la niñez. Ahí estaban los adultos con los que había conversado durante 30 años. Había convivido con ellos. Los ancianos mayores lo conocían desde sus primeros pasos. Sabían que era el Hijo, como ellos mismos lo van a decir. Dice el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, estaban maravillados. Es que era un vecino de ellos. Y el 14 dice que su fama era indetenible. Era extraordinario el mover de un habitante de una comunidad que nunca había tenido en la historia un reconocimiento de un hijo meritísimo como Jesús de Nazaret, que ha dejado toda su niñez, su adolescencia, su juventud, su vida joven adulta, su vida adulta, y ahora está con ellos. Y está ahora compartiendo la lectura del libro de Isaías. Pero todos ellos decían palabras buenas. Decía palabra de gracia, salía de su boca, y decían, esto era lo que les impedía creer. Lo observaban como su vecino y decían, ¿no es este el hijo de José? Este es el hijo de José. Comenzó la disputa, comenzó la división en la misma sinagoga, comenzó la incredulidad, la ceguera, comenzó la poca comunión con Dios, a dar evidencias de que su acto del día sábado era un acto de costumbre religiosa y no de una búsqueda de Dios, como la sociedad de hoy. La sociedad de hoy va a los eventos religiosos, pero es la misma que está consumiendo 300% de alcohol. Es la misma que tiene una desviación en sus puntos de vista humanos. La misma sociedad que habla de Dios es la que dice que la homosexualidad es legal. Y es un desenfreno mental, es una depravación mental la homosexualidad. El lesbianismo es una depravación, deformación depravada en el razonamiento, si es que se le puede llamar razonamiento a eso. Pero eso es una deformación terrible en la mente de las personas. Pero es la misma sociedad, es la misma religión que está dándole matrimonio a hombre con hombre en Alemania. Es la misma religión que quiere imponer a la gran parte de la línea amazónica en Brasil. Eso es sincretismo. O sea, esa misma sociedad. Porque al igual que esta gente que tenía buenos actos religiosos, buena costumbre, ¿no? ¿No le parece? Buena costumbre. Apartan tiempo, pero no hay una convicción de creer aferrada a la Escritura. Amigo, hermano, debemos de creer lo que la Biblia dice, pero en serio, creamos de verdad. ¿Por qué? Porque al final ellos decían, no, este es el hijo de José. Habla bien bonito, pero nosotros lo conocemos. ¿De dónde va a pretender este? Y el verso 14 dice que su fama era indetenible, pues. O sea, lo que había hecho Jesús
En los primeros momentos era fuera de lo normal. Nunca se había hecho. Nunca, nunca. Subraye esto que a mí me gusta siempre. Antes de Jesús, la posición en la cual están los profetas es una vara muy elevada. La posición de Elías es elevadísima. Y no digamos el nivel del profeta Moisés, eso es elevado. Pero desde Moisés hasta el último profeta, ni uno de ellos se había atrevido a decir que era el enviado. De hecho, a Juan el Bautista, por la cantidad de gente pobre que sigue el mensaje de Juan y por la cantidad de gente que va al Jordán, por los mismos relatos de los evangelios, la gente llega a considerar que tiene las evidencias muy parecidas a de los profetas, o en lo más cercano es como uno de ellos. Y le preguntan, ¿eres tú el Mesías? Y él dice, no, ni se me ocurre por la mente pensar esta tremenda blasfemia, porque detrás de mí sí viene. O sea, habían tenido una advertencia, pero como decía un predicador, por un oído les entró y por otro les salió. No sé por dónde a nosotros nos ha entrado y ha perdido la eficacia la Escritura en nuestras vidas. Quiera Dios, hermano, que nosotros tengamos una fe verdadera en el Hijo de Dios. Solo en Cristo, solo Cristo salva. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra puerta. De verdad, no la hay. Y ellos decían, no puede ser posible. Pero la palabra de Dios, en el versículo 21, que Él les hace, les dice categóricamente, la posición mía es la del enviado. Les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Qué momento más revelador. Qué momento más sobrenatural. Lo que se había estado esperando por milenios, ahora se da a la luz. Hoy ha llegado el momento. Jesús se proclamó en su pueblo, donde había crecido, donde había desarrollado su vida. En ese pueblo se proclamó, soy el Mesías enviado. Aleluya. Gloria a Dios. Y ellos decían, no puede ser posible que Él sea, porque nosotros conocimos a su Padre. Si lo conocemos de infancia. Imaginen sus amigos. Imaginen sus amigos de trabajo con los que Jesús compartió 30 años de su vida. Y dijeron sus amigos, no puede ser posible, ¿sí? Pues dijo Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy el Mesías. Yo soy el enviado. Yo soy el ungido de Dios para dar el anuncio de las buenas nuevas. Aleluya. Ese anuncio de buenas nuevas debemos de creerla nosotros, de creer en Cristo Jesús, el único Redentor. Debemos de creer, debemos de asegurarnos de que nuestra fe está centrada en Jesús, porque usted puede ver cuántas cosas están apareciendo en nombre de Cristo, pero las Escrituras nos enseñan su verdad. Solo las Escrituras nos enseñan su verdad. La reacción del pueblo al darse cuenta de que Jesús está proclamando el Mesías, Jesús se adelantó antes de que ellos comenzaran a hacer algunas preguntas necias, porque Jesús los conocía, incrédulas. Jesús se adelantó
Y con esto quiero ir terminando. En el versículo 22, 28, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Mire qué nivel de creyentes. Mire qué nivel de creyentes allí. Mire qué nivel de personas buscando a Dios. Están llenas de ira en medio de la sinagoga. Están perdidos realmente, porque su presencia en la sinagoga era un acto religioso. Era un acto religioso. Su presencia en la sinagoga era un acto de costumbre que de convicción. Por todo lo que había ocurrido en 400 años sin profeta, la fe de este pueblo, el anhelo de su Mesías, ha perdido todo interés. Razón tuvo Jesús en decir y contarnos una parábola de resiliencia, de convicciones, de mantenernos en pie, aún cuando las circunstancias no presenten ni la más mínima emoción. No somos creyentes de emoción. Deberíamos de serlo de convicción, por las Escrituras. Jesús nos contó la parábola de una mujer. Lo cuenta Lucas. Dice que esta mujer iba todos los días ante un juez que le hiciera justicia, que le hiciera justicia, que le hiciera justicia. Al final de esta parábola, frases tan importantes que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra convicción en Cristo Jesús. Hallará fe el Señor en la tierra cuando Él venga. ¿Habrá gente que lo espere? ¿Habrán corazones convencidos de su regreso? ¿Qué dice usted? Usted, hermano, usted, amigo, ¿qué cree? ¿Tendrá suficientemente fe usted, mi hermano, para seguir esperando el regreso del que se proclamó en Nazaret hace 2000 años, y el que mismo Lucas nos va a contar cómo fue su ascenso a los cielos? El mismo Lucas, introduciendo hechos, dice que el mismo Jesús, que estás observando que se marcha, dijeron los ángeles, ese mismo Jesús vendrá otra vez. Espero que lo que hoy hemos recordado históricamente a través de la Escritura nos llene de fe y de esperanza. Quiero darle gracias al Señor, a usted que estuvo pendiente de este programa. Muchas gracias, de verdad. Gracias por darnos ese tiempo. Y usted, mi amigo, desea usted reconciliarse y volver a Dios, pues hágalo esta noche. Repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un necesitado tuyo y que por razones de la vida me he apartado de ti, pero que hoy regreso a tus brazos. Perdóname, recíbeme, ten misericordia de mí. Permíteme creer fielmente en ti, Señor. Ten piedad de mí, recíbeme en tus brazos piadosos. Perdona mis pecados, mi falta de lealtad. Perdona, Señor,
las veces que he ignorado tu palabra, pero que ahora quiero volver, Señor. Transfórmame. Hazme un hombre nuevo, hazme una mujer nueva, un joven diferente. Crea en mí un nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Te lo pido. Oh Dios, perdona a estas personas. Ten misericordia en nosotros. Ayúdanos a creer siempre en ti. Y que tu palabra nos convenza de nuestras profundas necesidades espirituales, Señor. Sin ti estamos totalmente perdidos. No hay luz que alumbre el caminar de los hombres sin ti. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias por este momento que tú nos has dado, Señor. Tuya es la honra y tuya es la gloria. Amén y amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Será en otro programa más que vamos a seguirnos viendo y escuchando. Quiero agradecer al ingeniero Manuel Vides por darnos esa oportunidad y por estar siempre pendiente a la parte técnica de este programa. Gracias al ingeniero Raúl, propietario de este medio, que nos da la oportunidad de difundir nada más y nada menos que el pensamiento de las Sagradas Escrituras. Que tengan todos muy buenas noches. Recuerde, mañana es domingo, haga un esfuerzo para poder asistir a, no sé a qué reunión va a ir usted, pero haga, busque a Dios, hombre. Sea un poco serio en su vida. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Canal 9, el canal de los unionenses, a partir de las 7:30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9 La Unión El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador.